¿Qué es lo peor que nos pueden decir? La frase que uno no quiere escuchar. Es la peor frase que podemos sentir como un puñal en el corazón y que deseamos nunca escucharla. Esa frase es, en pocas palabras, te lo dije. Cuando alguien nos advirtió sobre algo que si lo hacíamos iba a ser contraproducente, perjudicial, y no le hicimos caso, no le prestamos atención, no lo escuchamos. Y nos pasa lo que nos advirtió aquella persona dueña de esa frase terrible que no queremos escuchar. Si nos dicen te equivocaste, no pasa nada, porque todos nos equivocamos. Pero teniendo al profeta, al sabio, que te advierte, teniendo a Dios, que nos advierte, y después tenés que escuchar, te lo dije, esa fórmula es una fórmula que es totalmente desagradable para el hombre escucharla y ojalá que nunca la escuchemos. Y hoy la escuchamos. Recién la acabamos de escuchar cuando escuchamos las profecías relatadas en la Megilat Ejá, en el rollo de Ejá. Es una profecía escrita por el profeta Jeremías, Irmiau, al pueblo corrupto de Israel, al pueblo que delinquía, que no practicaba el respeto, que no honraba a Dios, que estaba inmerso en supersticiones. Y el profeta les decía, abandonen estos caminos irregulares, dejen la maldad, si no nos vamos a destruir, dejen el odio, dejen la envidia, dejen los celos, fomenten la paz, acepten las diferencias. Pero no, al final Jeremías sobrevivió al holocausto, el Jurubán, la destrucción. Y cuando él sobrevivió, le dijo al pueblo, te lo dije, te lo dije. Esa frase es tenebrosa. Ojalá que tengamos la sabiduría para no tener que escucharla nunca y actuar de tal manera que con humildad, seamos humildes. Por lo menos démosle lugar a duda a aquel que nos dice algo, que nos advierte, que nos da un consejo. Escuchalo. Más si es un profeta, más si es la Torá. Esto es lo que hoy conmemoramos en Tisha B'Av, te lo dije. Porque la destrucción, equivocarse no es inhumano, es humano. Pero tenés asesores, Dios nos mandó asesores, profetas, y nosotros encaprichados en seguir con nuestros vicios. Esto es digno de lamentar y crear un día al año para lamentarse por este tipo de actitud que cometemos como pueblo y como individuo constantemente. Nuestro amor propio no nos hace escuchar a los demás, ni a los maestros, ni a los ancianos, ni a los que nos precedieron en la vida, ni a los especialistas. Nada, yo sé. El ego destruye el ser humano. Y eso fue lo que destruyó al pueblo de Israel. Y todavía nos seguimos lamentando después de
más de casi 2000 años, 2500 años casi de destrucción del primer templo. La charla hoy, puedo hablar tranquilo, no tienen que ir a comer, no tienen que ir a ningún lugar. Y la charla yo quiero dividirla o saltearme un poco de reflexiones que hicieron nuestros jajamim sobre este día de 9 de Av. 9 de Av. Y también algunas explicaciones históricas, acontecimientos que ocurrieron. Porque la historia, justamente, es la base de la conmemoración de Tisha B'Av. Hay conmemoraciones que no tienen historia. Tienen un asunto histórico, pero más que todo viene a dar un mensaje. La que se basa en el mensaje de Tisha B'Av es justamente la historia de Tisha B'Av. O sea, recordar lo ocurrido para no volver a fallar, aprender del error, que nunca más nos digan te lo dije. Por eso hay que contar la historia y nuestros jajamim, nuestros sabios en el Talmud, también indagaban qué pasó, por qué, cómo ocurrió, qué hubo, para encontrar el defecto, la debilidad que nos llevó a perder nuestra propia organización como gran familia, que es Israel, que es una familia de Dios, elegida por Dios, con una misión para todas las naciones, y nosotros gratuitamente, por temas egoístas, la hemos perdido, esa capacidad de organizarnos como una gran familia, como un pueblo. Entonces, históricamente, el Talmud trae 5 acontecimientos que se ocurrieron en Tisha B'Av, pero hay uno solo de esos 5 acontecimientos por el cual se instituyó Tisha B'Av. Y a veces eso no muchos lo saben. Antes que se instituya Tisha B'Av, como día de ayuno, reflexión y arrepentimiento para el pueblo de Israel por sus vicios, ocurrió voy a dar los números en el calendario gregoriano, así más o menos se ubican. El 9 de Av, voy a decir los dos calendarios, del año 2449 de la creación del mundo, que sería el año menos 1331, antes de la era común. 1331 antes de la era común. Ese día, 9 de Av, ¿qué ocurrió? Se decretó que la generación del desierto que salió de Egipto, liberados por Dios, no entren a la tierra de Israel y solamente sus descendientes, sus hijos que nacieron en el desierto van a entrar. ¿Por qué? Por el pecado de los Meragelim. La transgresión que cometieron, ahí ya se empieza a ver una pista de lo que está pasando. Los Meragelim, ¿qué hicieron? ¿Movieron un vaso del lugar? ¿Comieron taref? ¿Hicieron algún acto físico? No, hablaron. Hablaron mal. Las palabras, que no es aire. Por ese aire se tergiversó todo el plan divino, que era que los protagonistas del éxodo de Egipto lleguen a la tierra de Israel y por decir palabras malas no entraron. Ese día que se decretó, la Torá dice que fue el día 9 de Av. Pero no se instituyó ningún ayuno. Porque ahí no había, te lo dije, ese tema. ¿Cuándo se instituyó el ayuno? Fue el segundo acontecimiento que ocurrió el 9 de Av. Y está escrito en el profeta, en el Tanaj. Tzoma Reviv, Tzoma Hamishi. El Pesuk dice, van a haber varios ayunos que se van a transformar en alegría. Esa es la fuente bíblica del 9 de Av. Y que hace referencia al ayuno que se instituyó después que los babilonios destruyeron el templo en el año 3338 de la creación del mundo, que es en el año 422 antes de la era común.
Después de eso, los judíos estuvieron exiliados en Babilonia 70 años. Vamos a ir después a la historia. Y volvieron a construir el templo. Y volvió a estar en pie varios años. Hasta que otra fecha, el 9 de Ab, misma el 9 de Ab, se destruyó del año 3828, o sea, del año 68 de nuestra era. Se destruyó el Bet HaMikdash en manos de los romanos. La segunda destrucción fue en manos de los romanos. Este es el tercer acontecimiento, pero este ya estaba instituido, el Tisha B'Av. Después ocurrió otro acontecimiento, el cuarto que trae la Mishnah, que es la captura de la ciudad de Bitar, o conocido como Betar por algunos. Es una ciudad que también ocurrió el 9 de Ab, que fue la última ciudad que después de la destrucción de los romanos sobrevivió. Incluso Rabbi Akiva apoyó la revuelta contra los romanos y los romanos arrasaron y mataron a todos los habitantes, cientos y miles, decenas de miles, según los relatos testimoniales de tanto de los jajamín como de los historiadores. Fue una masacre tremenda. Y eso pasó también en el año 120 de nuestra era, o sea, del 68 se destruyó Jerusalén, Bitar, el 120. Y por último, hubo una, no se sabe en qué año, pero que fue el 9 de Ab, fue arado el monte del templo, donde estaba construido el templo. Vinieron los romanos también y lo araron como si fuera un baldío. Y eso fue tenebroso, y se puso el nombre de Jerusalén, se le puso el nombre de Área Capitolina, se prohibió, todo eso fue el mismo día, a los judíos entrar a Jerusalén. Esos son los 5 acontecimientos que la Mishnah cita. El único por el cual se instituyó fue la destrucción del templo por manos de los babilonios. Después coincidía, y después con el tiempo, después del Talmud también ocurrieron acontecimientos más contemporáneos que coincidían con el Tisha B'Av, como la expulsión de los judíos de España, la expulsión de los judíos de Inglaterra en el año 1290, 1492 fue España, como el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, hay muchos, la deportación de los judíos al gueto de Varsovia, del gueto de Varsovia a los campos de concentración. Muchos acontecimientos trágicos del pueblo judío ocurrieron en el Tisha B'Av. Pero, ¿qué es casualidad que ocurrieron en el Tisha B'Av? ¿Por qué los jajamín se esfuerzan por buscarle al Tisha B'Av algo trágico? En realidad, no es que si una persona es buena, ¿qué tiene que ver el día o no? Lo que quieren hacer los jajamín es que toques el problema, que asocies la tragedia con tu mal accionar. Entonces, y que te sirva la experiencia de la historia para remediar tus errores. Entonces destacan en Tisha B'Av los errores que existen. ¿Te pasó algo? Por algo es. Eso es lo que los jajam dicen, no es suerte la vida. Todo es causa y consecuencia de nuestros propios actos. Eso es lo que quieren enseñar nuestros jajamim en contra de las ideologías paganas que existían. Que estamos a la deriva en este mundo y todo es casualidad, no es casualidad. Dios puso una naturaleza, una ley, que es nuestros actos son los que generan nuestras situaciones. Por eso nos hacen, esto pasó en Tisha B'Av, esto pasó en Tisha B'Av, esto pasó en Tisha B'Av. Para que asociemos la historia, lo que nos ocurre con lo que hicimos. Lo que nos ocurre tiene que ver con lo que hicimos. Este es el mensaje subliminal de Tisha B'Av. Y entonces los jajamim empiezan a analizar y preguntan en el Talmud, ¿por qué se destruyó Jerusalén? Ahí tengo una imagen que les quiero mostrar. Gracias. Miren lo que es la inteligencia artificial. El error que causó los urbanos. Esto para que no se cansen de tantas palabras, tengan algo visualmente para poder ver. Esto es un banquete. El banquete de una persona desconocida.
en la cual estaban sentados todos los jajamim. Un banquete de una fiesta, un casamiento. Pregunta el Talmud, los jajamim, ¿por qué se destruyó Jerusalén? Por Kamsa y Bar Kamsa. Famoso de historia. Kamsa y Bar Kamsa, son dos apellidos. Como, por decir, Kamsa y Bar Kamsa. De la Vega y Vega. Algo así. Entonces, una persona hacía el casamiento de su hijo. Y escribió una invitación a cada uno personalmente para que vengan. Le da al enviado, al emisario, entregale esto a Kamsa, que venga a la fiesta. Por algún motivo, en vez de entregárselo a Vega, se lo da a De la Vega, a Bar Kamsa. Toma, te lo entrega. Cuando recibe Bar Kamsa la invitación, se asombra, porque dice, yo estoy en conflicto con este hombre. Tuvimos una pelea muy grande. Qué raro que me invitó al casamiento del hijo. Entonces, seguramente se quiere reconciliar conmigo. Quiere hacer shalom. Entonces dice, bueno, se puso contento, se vistió, voy a la fiesta. Cuando llega a la fiesta, el anfitrión de la fiesta estaba en la puerta recibiendo, en medio de todos los invitados, a todos los invitados. Llega Bar Kamsa y le dice, ¿qué haces acá? Y el otro mira para el costado, ¿cómo que hago acá? ¿Me invitaste? Acá tengo una invitación. Yo no te invité. ¿Cómo me invitaste? ¿Cómo te voy a invitar después de lo que me hiciste? No te quiero ni ver, a los gritos, delante de todos los invitados. Andate de acá. Estaban los jajamí. Entonces el otro dice, pará, bajá la voz. Yo te pago el cubierto. ¿Cuánto sale? $10. En esa época $10 era mucho. Dice, no, ¿qué cubierto ni cubierto? Andate de acá. No, pero te pago media fiesta. Yo lo hubiera pensado ahí. Pero este hombre estaba tan enojado. Dice, no hay media fiesta, andate de acá. Toda la fiesta te pago. No quiero saber nada. Andate. Todos los gritos, delante de todos los presentes, todos se escucharon. Imagínense el desprecio que sintió. No hay peor pecado que despreciar a una persona, humillarlo, hacerlo sentir mal, hacerlo sufrir con palabras, más que con el cuerpo incluso. Y eso genera, de que no lo sabe controlar, genera una reacción letal. Este hombre, ofendido con el que lo invitó, con los jajamín que estaban sentados ahí, el odio acumulado de él, los nervios, fue y delató ante los romanos y dijo, los judíos se rebelaron contra el emperador. Y el procurador dijo, ¿cómo sabes? Sé, tengo información. Manden una ofrenda a los judíos para que la entreguen ofrezcan en el altar del templo. Van a ver que no la van a aceptar. Eso es una señal que se han rebelado contra ustedes. Bueno, mandaron una ofrenda. Este hombre, Bar Kamsa, yo en realidad no sé quién es quién, pero yo digo, tomo que es Bar Kamsa. Capaz que era Kamsa se llamaba y el otro era el damnificado. Le hizo un defecto sin que nadie se dé cuenta al animal. Por ley hebrea no se puede ofrecer animales defectuosos en un labio o en el ojo en el altar. Pero nadie se dio cuenta. Los romanos van con una comitiva, va Bar Kamsa también, vienen los delegados hebreos, todos llegan al Bet HaMikdash, reciben el animal. Bueno, lo manda el emperador. Cuando lo empiezan a revisar los Kohanim, dicen, no, este animal no está apto, está defectuoso. Sí, pero lo manda el emperador. Que sí, que no. No sabían qué hacer. Hasta que le van a preguntar a un jajam, Ben Abkulaz. Y dice, ¿qué hacemos con esto? Dice, no sé, si por un lado, si hacemos el corbán, aceptamos, la gente va a decir que se puede realizar animales defectuosos de un corbán. Y si no, el emperador se va a doblegar. Bueno, pero este hombre es un delator, está poniendo en peligro todo Israel, es un enemigo, hay que encarcelarlo, hay que condenarlo, ejecutarlo, no sé. Sí, pero van a pensar que
que el que trae un animal defectuoso se merece la ejecución. Bueno, estaban en duda. Estaban en duda. Los romanos decían, ¿qué pasa acá? ¿Algo hay? Decidieron destruir el Bet HaMikdash y conquistar Jerusalén. Y se rebelaron los judíos. Esta historia es una de las historias que condensa una cantidad, una lista de errores que cometemos los humanos como pueblo, como familia, como sociedad, como individuos. Y quiero desmenuzar estos errores. Primer error. El primer error que veo acá, ¿ustedes qué piensan? ¿De quién es? Es la falta de atención. Saben que el mundo se destruye cuando hay buenas intenciones y mala atención. Hay intención buena, pero hay atención mala. Me confundí. Era un chiste, o no presté atención. ¿Cuántas tragedias ocurren por no prestar atención con buena intención? No sé, de la más irrisoria que una persona está preparando una torta, está escuchando la música, mirando un YouTube, mirando internet, en vez de ponerle aceite, le pone, no sé, detergente a la torta. Después se la sirve a los hijos. El hijo dice, mamá, está un poco, comé, está rica. Y el chico después tiene que estar hospitalizado. No, pero la madre lo hizo con buena intención, pero no puso atención. ¿De quién fue la buena intención y la mala atención acá? El que entregó la carta. Te dijeron, dase la Kamsa. ¿Por qué se la diste a Bar Kamsa? Vega. Bueno, de la Vega, un puntito en el email no llega. Sí, pero por un puntito, @ no llega. Falta de atención. Acá se vio que falta de profesionalidad. Se destruye el mundo por falta de profesionalidad. Esta es una extracción de esta historia que no aparece el hombre acá. Aparece en el principio. Segunda error. O sea, por eso se destruye a veces una sociedad. Porque no somos precisos en lo que hacemos. Cautelosos. Cuidadosos. Segundo, el odio, y es el principal, que tenía el anfitrión con Bar Kamsa. Vino. No es que las personas no podemos discutir. Las personas podemos discutir. Podemos tener diferencias. Puedo tener un conflicto y un comercial con alguien. O un conflicto familiar con alguien. Es normal. Hay diferencias, hay un litigio, yo esto digo que es mío, vos decís que es tuyo, está bien, pero en público, ofender en público a alguien, ya está, vine, dejá, Scott, callate, no digas nada. Después seguimos peleándonos, no vamos a hacer acá una escena delante de la gente. Fíjense en los matrimonios. Los matrimonios en la intimidad, muchos, Shema Israel, vaya a saber lo que pasa. Pero cuando están en el público, hola querida, ¿qué tal? Bien. Por lo menos es un tipo de civilización que se practica y vale la pena. No es lo ideal. Sería bueno que hola querida se lo digan también en la intimidad. Pero el que no dice y que se sigue peleando en público, ya perdió lo que es la dignidad humana por el prójimo. Yo puedo tener un juicio con alguien y lo saludo en público. Pero voy a seguir reclamando lo que es mío. Este hombre, que está acá, el anfitrión, no le hizo ningún tipo de actitud de respeto pública. Lo ofendió delante de los demás. O sea que el odio trascendió lo que es la mínima cordialidad que debemos tener los seres humanos, porque no ganamos nada con ofender a alguien en público. Sí, llevarlo a juicio, porque me debe plata, pero no lo tengo por qué ofender, menospreciar, vilipendiar en público. Ese es el segundo. Si todos son así en una sociedad, ¿qué queda?
se destruye, Tisha B'Av, se hace Tisha B'Av. Hubo otro error grave. Jajamí, los sabios, estaban ahí presentes. La omisión también es acción. Cuando uno no dice nada y nos damos cuenta que sabe y no interviene para frenar el mal, somos cómplices. Y más si sos un líder. Cuando el Holocausto se generó, no eran todos los alemanes nazis. Es más, la mayoría no era nazi. Pero la mayoría se cayó. Y los líderes se callaron. Muchos líderes se callaron. No eran nazis. No eran antisemitas. Pero no se animaron a poner coto a el que quiere cometer un delito. El delito lo hacía otro. Bueno, y más cuando sos el líder. Tenés que gritar, tenés que reaccionar. Cuando se está cometiendo un sacrilegio grave, una vergüenza a alguien. Y ellos no reaccionaron. Esto también los jajamim lo destacan. Después, ¿qué más? En esta historia. ¿Se acuerdan? Llevó el animal, lo llevaron hasta el Bet HaMikdash para ofrendar. Entonces, ¿lo sacrificamos, no lo sacrificamos? Dicen los jajamim que se destruyó el Bet HaMikdash. Termina en realidad, el relato termina con esta frase. Se destruyó el Bet HaMikdash, no dice ni por cáncer, ni por vacanza, ni por el emisario, ni por los jajamim. Lo que destacan el relato, ¿saben lo que es? Gedalia ben Arculás, ¿no? Gedalia a ben Arculás, el jajam que le preguntaron, el que no contestaba. No, escúchame. Si no haces el corbán, vamos a rebelar contra el emperador. Los jajamim dicen, cuando una persona está enferma y no puede cumplir el Shabbat, se puede profanar el sábado, porque va a profanar un sábado para que pueda cuidar muchos sábados. Mirá el proyecto global, que el Corbán, ahora el pueblo de Israel está en peligro. Todo un pueblo entero corre un riesgo de existir, porque los emperadores, ¿quiénes eran? No eran presidentes democráticos, republicanos. Se creían que eran dioses, estaban Calígula, Nerón, esa época estamos hablando. Claudio, sobre eso podemos charlar también bastante. Calígula estaba totalmente para un manicomio. Ustedes saben la historia de Calígula. Nerón también. Y eran gente que si vos estornudabas y no le gustaba, podían generar una masacre. Entonces, el líder, el Cohen o el Jajam, que no se apuró a decidir la situación, generó un malestar en la autoridad, que era una autoridad dictatorial, peligrosa. No había que decir, bueno, sí, entrá por un corbán. No, y por eso se destruyó. Falta de decisión, odio, falta de atención, falta de respeto. Acá en ningún momento se transgredió los ritos. No hay nadie que comió taref. Nadie profanó el sábado. Por eso dicen los jajamim que se destruyó el Bet HaMikdash por sinat hinam, por el odio gratuito, odio. Es un concepto universal, no hace falta leer ni estudiar para saber que eso no se puede practicar, la envidia, el desprecio al prójimo. No hay nada acá que se transgredió ningún ritual, que hay que cumplir los rituales, por supuesto que hay que cumplirlos. Pero con los rituales no nos salvamos. Justamente los profetas que hablan sobre el Jurbán advertían sobre esto. Esta es la historia del por qué se destruyó Jerusalén. Obviamente esto no fue el motivo por el cual se destruyó solamente. Esto es como decir, che, nos divorciamos. ¿Por qué? Porque por un cepillo de dientes. ¿Cómo? Sí, me sacó el cepillo de dientes y no me avisó mi señora. ¿Por eso se divorciaste? No, debe haber toda una historia atrás que se pelearon, el cepillo de dientes terminó. Esto es lo mismo, no es esto. Esto demostraban que eso sí estaban viviendo los Yehudim en Jerusalén. Para ubicarnos en la historia, ahora vemos en la historia. Entonces, el año 0 de la creación del mundo,
¿Qué año era en gregoriano? En el año 3761. En ese año se creó Adán. En el año 3761, antes de la creación del mundo, se crea Adán y Eva. Noaj aparece en el año 1056 de la creación del mundo, que es el 2705 antes de la era común. Después vino el diluvio. Fue en el año 2013 antes de la era común. El nacimiento de Abraham fue en el año 1948 de la creación del mundo, que es el año 1813 antes de la era común. Ya para ubicarnos, ¿no? La Kedat Yitzhak fue en el año 1811 antes de la era común. La emigración, el éxodo de Israel a Egipto fue en el año 1521 antes de la era común. El nacimiento de Moshe Rabbenu fue en el año 1233 antes de la era común. Después, si quieren, le paso todo esto. No es fácil calcularlo. Ni la IA al cielo. Yo lo hice tanto de la IA. En el año 1313, como le digo, fue la salida de los judíos, de los hebreos de Egipto. El decreto de no entrar a la tierra de Israel fue el 9 de Av del año 1312, antes de la era común, en el desierto. Los Yudim llegan a Israel en el año 1273 antes de la era común. En ese mismo año se construye el Mishkan, está 14 años instalado, el Mishkan, que es el tabernáculo, 14 años instalado en una zona que se llama Gilgal. En el año 1258, antes de la era común, el Mishkan pasa a Shiloh y está ahí 369 años. En el año 889 y 876, antes de la era común, se destruye Shiloh y es trasladado el Mishkan a una ciudad Nob y está ahí 13 años. Y de Nob es trasladado a Gibón en el año 876. En ese año 876 aparece el primer rey de Israel. ¿Se acuerdan cuando entramos a Egipto? ¿Qué época, qué fecha fue? 1273 entraron a Egipto antes de la era común. En el año 876 aparece un rey. Antes de ahí habían jueces, habían tribus organizadas, había un consejo de ancianos y había un profeta y un juez. Pero no había un sistema de gobierno. Hasta el año 876, ¿quién fue el primer rey de Israel? Shaul. Hubieron 3 reyes en Israel solamente, en conjunto, en un Israel integral y unido. 3 reyes, Shaul, David y Salomón. 876 empezó Shaul. El reinado de David fue en el año 875, un año estuvo Shaul. En el año 841 aparece Salomón. Y Salomón, el rey Salomón, construye el templo en el año 833 antes de la era común. O sea, hace más o menos 2850 años. Construyó el rey Salomón el templo. Tenemos una historia, somos un pueblo muy viejo. Por eso las conferencias nuestras duran más. Porque es que hablar de la historia, hay que hablar, por eso yo me voy a saltear algunas cosas. En el año 423, 9 de Av, antes de la era común, se destruye el primer templo, que hoy conmemoramos, por los babilonios. Después de eso apareció la declaración de Ciro el Grande, que todos los pueblos pueden volver a sus tierras. Y ahí se volvió a reconstruir el templo. En esos 70 años después de la primera destrucción del templo fue el festejo de Purim, la famosa historia de Purim. Ocurrió entre un templo y el otro, mientras se destruyó uno, hasta que no se construyó el otro, ahí aconteció lo de Purim. Y en el año 353 se vuelve a construir el segundo templo. Fue el día 24 de Kislev. En el año 340, bueno, después ocurrieron otros acontecimientos hasta que se destruye el templo, como le dije, el 9 de Av del año 68 por los romanos. Hubo otro
Ahora detengámonos en la historia del segundo templo, ¿no? Los Jajamim cuentan cómo se generaron los acontecimientos de la destrucción. Volvimos a construir el templo. ¿Se acuerdan que Alejandro Magno conquistó Israel cuando estaba el segundo templo? Y después, cuando muere Alejandro Magno, los generales de Alejandro Magno se dividen el imperio de Alejandro Magno y a los Seleucidas le toca la zona de Judea. Y apareció, ¿se acuerdan? Antíocos Epifanes, que era el rey Seleucida, o sirio, porque era la zona de Siria, que impuso decretos contra Israel de no cumplir las mitzvot, no cumplir el Shabbat, no hacer Rosh Hodesh, no practicar el Brit Milá. ¿Y quiénes se levantaron contra él? Los Hashmonaim. En esa época no hubo independencia del pueblo judío. Siempre estaban bajo yugo de Alejandro o de sus generales, incluso con Antíocos Epifanes, pero toleraban la administración dominante, como que eran colonias. Nunca recuperó la soberanía totalmente. Los Hashmonaim se rebelaron y conquistaron de vuelta la soberanía del Estado, como en la época de David y Shaul. Una cosa histórica. Pero duró poco. ¿Por qué duró poco? Tuvieron hijos, hicieron reyes, y apareció un día, ellos tenían hijos, eran Kohanim, los Hashmonaim eran Kohanim, entonces siempre tenían, un hermano era el Kohen Gadol y otro hermano era el rey. Y así se manejaban, empezó a corromperse el poder. Mientras que los primeros son los fundadores, los padres fundadores de un estado, son todos, no tienen para comer, se esfuerzan de su propio pecunio, donan para el país. Después venimos nosotros, las generaciones que nacimos en cuna de oro y nos empezamos a corromper. Eso pasa lamentablemente en muchas sociedades y acá también pasó. Habían dos hermanos, Urcanos y Aristóbulo, estaban en conflicto, uno era Kohen Gadol, el otro era el rey, uno quería tener todo. Entonces, por la zona estaba Pompeyo el Grande, de Roma. Entonces, uno acudió a Pompeyo para que lo ayude con su hermano, y al final, sí, yo te voy a ayudar, vas a ser vos el rey. Al final, ni Urcanos ni Aristóbulo quedó en Pompeyo. En ese momento, Roma conquista Israel, y después Dios llevó a la destrucción del templo, con Vespasiano y Tito. ¿Por qué se destruyó entonces? Porque Urcanos y Aristóbulo, dos hermanos, por amor propio, por egoísmo personal, por querer anhelar el poder, mataron a su hermano, se suicidaron ellos mismos, se mataron ellos mismos, buscaron su propia caída y la caída de todo Israel. Conflicto entre hermanos, el conflicto entre las personas. Todo lo que los Jajamim cuentan apunta a este tema, la falta de nivel moral, ético y respetuoso entre las personas, y más entre hermanos. Obviamente que no solamente Jerusalén cayó todo Israel. Por eso ahí hubo otras ciudades que cayeron. Acá tengo otra lámina. Esta es otra ciudad que en esa época se destruyó. O sea, Jerusalén, ¿se acuerdan por qué se cayó Jerusalén? No todo Israel, por Kamsa Bar Kamsa. Cada historia que trae los Jajamim en el Talmud, viene a enseñar a nosotros. Miren esto es una boda. Que ahora vamos a descubrir otro vicio que tenemos los humanos, que si no lo cuidamos podemos cometer errores que nos perjudican en nuestra propia vida. Todo contado con historias, cobran una mayor realidad. Acá hay una boda. Obviamente fue en la época de los romanos. Esta es una foto un poco... La costumbre era que cuando había una boda en el pueblo de Israel, en esta ciudad,
ponían delante de los novios una gallina y un gallo, como símbolo de abundancia, de reproducción, de verajá. ¿Vieron? Hoy se tira arroz a lo que salen del, no sé, registro civil. Antes se acostumbraba a eso. El arroz también crece en cantidades, un símbolo de abundancia, esas en costumbres. Hay muchas costumbres, de todo tipo. Vienen los romanos a la boda, necesitaban comer, y le sacaron, imagínense, a la novia le sacaron el gallo y la gallina. Se lo sacaron. ¿Qué pensaron los novios? Y no, tener verajá. La verajá es que esté el gallo y la gallina. Entonces se desesperaron. Toda la gente, todos los parientes, la mamá, la abuela, los tíos, el papá, todos atacaron a los romanos. ¿Cómo se van a llevar el gallo y la gallina? Lo atacaron y los romanos se envainaron las armas y aniquilaron a toda la ciudad. Porque no colaboran con las disposiciones del imperio. Ahora fíjense, acá esto los jajamim lo traen en esta historia para ver el nivel de necedad de la superstición que tenía la persona. ¿De qué depende el Shalom Bait? ¿De qué depende que un hombre y una mujer se lleven bien en paz y en armonía? ¿De dos gallos, un gallo y una gallina? Que estén en el momento. Si uno tiene un gallo y una gallina en la jupá, hoy muchos de nosotros nos casamos, no tenemos un gallo y una gallina. Y hay muchos matrimonios que no pusieron gallo y gallina y se llevan bien. Si no se lleva bien alguien, no es porque no había un gallo y una gallina. Es porque no trabajaron sus midot, sus cualidades, sus virtudes. Porque no se controlan sus nervios, sus pasiones, sus reacciones. Porque no practican la entrega, no por un gallo y una gallina. Y a tal punto estaban imbuidos en la superstición que estaban dispuestos a enfrentar a las autoridades y poner en peligro a toda la ciudad cuando sabía que había tanta tensión entre los romanos y los judíos. No les importó la superstición, o sea, no usar el sentido común. También fue uno de los motivos que llevó a la destrucción de Israel en Tisha B'Av. Este está en la Gemara, esta historia. Bueno, después de David y Salomón dijimos que no hubo más, hubo 3 reyes para todo Israel. Después hubo 2 reinados, el reinado de Judea y el reinado de Israel. ¿Cuántos reyes hubo en cada reinado? En Israel hubieron 20 reyes aproximadamente, porque algunos gobernaron muy poquito, no sé si se cuentan o no, pero 20 reyes y hubo otros 20 en Judea. El reino de Israel se extinguió antes que el reino de Judea. Ahora, no solo el segundo Bet HaMikdash, como vemos, se destruyó y todavía no se construyó, más que todo por abonot, por pecados, por transgresiones con el prójimo, por la falta de autocontrol, por la falta de consideración, de misericordia. Pero el primer Bet HaMikdash también se había destruido porque había Shefihut Damim, Gilui Arayot y Avodah Zarah, idolatría, adulterio y asesinato. Eso lo superó, parece, la humanidad o el pueblo judío. Porque el segundo, los jajamim dicen que no se destruyó porque había idolatría, había Torah. No había asesinato y no había adulterio, pero sí había sinat hinam. Había odio entre las personas. O sea que el odio tiene un poder. La palabra mala, los malos deseos, tienen el poder tan grave como el asesinato, el adulterio y la idolatría, poder negativo. Ahí, la secuencia de los pasos que llevaron a la destrucción son relatadas en el Tanaj para enseñarnos algo muy importante. Nadie se cae de golpe. Uno empieza de a poquito a deteriorar su comportamiento. Y si no hay nadie que te diga una palabra antes de que ya se te transforme el vicio en algo natural, alguien no te advierte, entonces vos seguís,
Que van Shedash, dice Raim, uno pecó una vez, pecó 2 veces, pecó 3 veces, y ya se acostumbró, se hizo permitido. Y hay épocas en la vida que uno baja la guardia en el cumplimiento de las mitzvot, ya sea las mitzvot que tienen que ver con Dios o con el prójimo. Yo me acuerdo personalmente, le cuento, así queda acá grabado, en honor a mi papá, a la Vallanó, que cuando cumplí 13 años, todos los chicos cumplen 13 años, la primera mitzvah que le aparece es ponerse tefilín. Hay que ponerse tefilín. Y el verano, Punta del Este, Mar del Plata, o otros lugares, son lugares que son peligrosos para los jóvenes. En nuestra época, hoy, peores, porque el peligro está... No hay que ir a ningún lugar para el peligro. Uno lo trae a su casa con el teléfono o con la computadora. Antiguamente uno se iba de vacaciones, perdía el orden, y podía encontrarse con amistades no muy buenas, gente extraña, y también abandonar algunas actitudes relacionadas con la tradición, la Torá, las mitzvot. Yo me acuerdo que, bueno, iba a jugar al tenis, iba a la playa, pasear. Pero todos los días me ponía tefilín, a la mañana me ponía tefilín. Cumplí 13 años, varón. Y un día me olvidé. Y mi papá a la tarde, antes que se ponga el sol, me dice, ¿vos te pusiste tefilín hoy? No. Entonces ahí me puse tefilín. Pero hay gente que un día no se pone tefilín, después al otro día se lo pone, después pasan 2 días no se lo pone, una semana, unas vacaciones, y al final no se pone más el tefilín toda la vida. Una vez hablo mal con mis hijos, lo traté mal, 2 veces lo traté mal, 3 veces. Se hace ya el diálogo cotidiano, se hace de agresividad. Las catástrofes sociales se van cocinando de a poquito. Y las catástrofes individuales también. Nadie se levanta de un día para el otro es tzadik, y nadie se levanta de un día para el otro es rayá. Nadie de un día para el otro es un piadoso, y nadie de un día para el otro es un malvado. Todo tiene una secuencia. Entonces nos cuenta, si ustedes ven la historia del pueblo judío, parece la bolsa de Nueva York. Sube, baja, sube, baja, sube. Y las cosas van para arriba, para abajo. Por ahora, si estamos hoy en Tisha B'Av, es porque no subió. Todavía tenemos una gran brecha entre el pueblo, entre la humanidad entera y el pueblo de Israel en particular. Discusiones sin sentido. No se puede estar discutiendo de todo, pelear, avergonzar, discriminar. Si no hacemos un plan para combatir los errores que nuestros padres hicieron y generaron la destrucción, vamos a seguir sufriendo las consecuencias de ellos. Hubo otro acontecimiento más que pasó también ahí, que es este. El eje de carro. Esto es otra gran costumbre que había en la antigüedad, en algunas ciudades de Israel. Cuando nacía un niño, se plantaba un cedro. Y cuando nacía una niña, se plantaba una acacia o un ciprés, otro árbol. Cuando se casaban, ¿qué hacían? Cortaban el cedro del niño, cortaban la acacia de la niña y con las maderas construían la jupá. Y ahí se casaban. Está lindo ese para hacerlo. Resulta que los romanos vinieron, un emperador, un general romano, se le rompió el eje del carro. Entró a la ciudad y dijo, necesitamos una madera para poner en el carro. Y fueron, cortaron un árbol de un chico o de una chica. Y el pueblo se levantó en llamas. ¿Cómo? Este no se va a casar, porque no tiene el árbol. La misma historia que el gallo. La falta de foco de las
Mentes supersticiosas que no sabían distinguir qué es lo que quiere Dios y qué es lo que impone la moda de la sociedad, las supersticiones de la sociedad. De esto no nos va a salvar nadie. Como le digo, hay gente que tiene buenas intenciones, sí, por Besat Hashem, diciendo Besat Hashem y no haciendo lo que Dios quiere, no te vas a salvar. Uno puede tener una taza de café en su casa y ponerle una etiqueta que diga azúcar. No se transforma en azúcar, sigue siendo café. La gente pensaba que Dios quería que uno practique estas tradiciones del árbol que lo plantaste. Esto puede ser divertido. Ahora, tenían tanta fe en estas cosas que estaban dispuestos a poner en peligro su vida, que es prohibido por la Torá poner en peligro la vida de uno. Había mucha falta de criterio. Y eso, sumado al no cumplimiento de las mitzvot, de la Torá, de la fe verdadera, eso nos llevó a la destrucción. Yo puedo seguir 3 horas más, pero ya no tenemos más carteles. Yo enumeré, antes de terminar, una lista extraída del Talmud, de los Jajamim, de los Rishonim, de los Aharonim, de cuáles son los vicios que tendríamos que remediar y por los cuales se destruyó el Beit HaMikdash. Lo voy a enumerar nada más. Todos están basados en historias, enseñanzas, aforismos, frases que dijeron nuestros sabios. Número 1. La falta de respeto a la Torá, a la ley divina que Dios nos reveló y a la práctica de la Torá. La Torá, no lo que cualquiera dice que es Torá, lo que Dios dijo que es la Torá. Empezamos a sustituir la Torá por otras costumbres, por otras ideas, y eso está azul, no se puede. Lo tosif, lo tigrá, no aumentarás ni disminuirás lo que Dios te ordenó. Cuando uno empieza a aumentar, disminuye, acomoda la Torá lo que quiere. No hubo un apego a la Torá correctamente. Y los Jajamim dicen, Dios establece su presencia divina donde se practica la halajá. La halajá es no inventos, la ley. La ley tiene que ser la base de toda sociedad. Cuando la ley está en manos de las imaginaciones de cada uno, se desintegra la sociedad. Número 1. Número 2. Al-Tib Tehu Indiví, creer en las personas y no creer en Dios. Confianza en personas, confianza en el rey, que el rey de Roma, el rey de contactos de acá, contactos de allá. La confianza tiene que estar depositada en Dios. La idolatría, que tiene que ver con la superstición, con creencias paganas. Seguimos siendo supersticiosos, seguimos siendo paganos. Imagínense que la ridiculez que es el paganismo, que el profeta Zecharía lo advierte mucho antes de la destrucción, que creían en ídolos que no hacen nada. Ineficacia. La ineficacia del emisario de Bar Kamsa, eso fue el odio, voy nombrando, la división entre los hermanos, entre los grupos, la incapacidad de poder aceptar al distinto, las reacciones impulsivas, la rigidez mental, la obstinación, la reacción desmedida, la falta de prudencia y la lectura errada de la política y de los acontecimientos históricos. Pensaban, no, Dios nos va a proteger. El profeta Zecharía dice, no, pero Dios, ¿cómo se va a destruir el templo? Tenemos el templo, tenemos el templo, tenemos el templo, dice 3 veces. La gente decía, ustedes dicen tenemos el templo. Si sus manos están manchadas y no ayudan a la viuda, al huérfano, al necesitado, y no hacen tzedaká y no hacen gesed, ¿de qué sirve tener el templo? Dios no está en ese templo. Eso de la lectura, leían mal. Estamos con el templo, estamos con el arca, Dios nos protege. Leían mal los acontecimientos. Yo me acuerdo que había una costumbre, también los novios, algunas abuelas le daban a los novios que venían de Medio Oriente, a los novios le daban una piedrita
blanca, de alumbre. No sé si alguien escuchó de eso. Para protegerlo del mal de ojo. ¿Dónde está escrito en la Torá eso? Pobre que no lleve la piedrita. La tenía que llevar no porque era efectiva, porque la abuela se iba a enojar. Que eso sí se puede, para que no se enoje. Pero ven cómo uno va tergiversando, va perdiendo la brújula. Si ya perdimos la brújula de lo que es la Torá, de lo que es el sentido común, que Dios nos dio también, así como nos dio la Torá, nos dio el sentido común. Perdimos brújulas. Nos fuimos para cualquier lado, nos descarriamos. Un hijo descarriado fuimos de Dios. Pero hay algo que, una última imagen es esta. Esto nos da esperanza. ¿Esto saben lo que es? Esto es el librito de Tisha B'Av que usamos hoy para rezar. Fíjense cómo está impreso. ¿Con qué calidad? Una calidad que la hacemos a propósito, casi descartable. Porque confiamos que el año que viene no lo vamos a usar. El Sidur lo hacemos con tapadura, con buena calidad, bien impreso, pero el libro de Tisha B'Av, nuestra costumbre es imprimirlo de una manera que no sea para que perdure. Porque tenemos confianza y esperanza que podemos remediar nuestros errores. Si estamos recordando también, después de tantos años, un pueblo que recuerda sus errores, porque tiene la chispa, la neyamá, el fuego, en algún momento se va a avivar y vamos a volver a reconciliarnos entre los distintos, entre los que estamos en conflicto, vamos a volver a respetar al prójimo. ¿Qué ganamos con buscar el mal del otro? ¿Por qué no nos ponemos contentos cuando el otro está feliz, está contento y tiene éxito y le va bien? ¿Por qué hay sonrisas ocultas cuando el otro cae? Mientras prevalezca ese tipo de sensaciones y emociones, vamos a seguir leyendo el librito de Tisha B'Av. Pero si lo tenemos así, hay ocultamente, en potencia, en nosotros la capacidad de mejorar, como pueblo, como individuos. Tisha B'Av nos convoca, no es un día de mala suerte, es un día de buena suerte si lo aprovechamos bien. Cuando reflexionamos de nuestros errores, podemos construir un futuro con aciertos y reconciliarnos como personas y reconstruirnos como pueblos y cumplir con nuestra misión que Dios nos dio en la humanidad. Que Dios mande consuelo a Israel y reconstruya el Bet HaMikdash con la llegada del Mashiach. Amén.